Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Esperamos se encuentren bien por la gracia de Dios. Bienvenido a su programa Pentecostales del Nombre RD. Bueno, me encuentro con mis hermanos, el hermano Anderson y el hermano Jameser. Amén. Dios les bendiga una vez más. Gracias al Señor que nos permite estar de nuevo por aquí para compartir una vez más la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos ven. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hoy continuamos con una doctrina más. Hemos estado hablando en varios programas sobre doctrinas fundamentales importantes para entender el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de la reconciliación. La reconciliación pues viene de Dios por medio de Cristo. Y es el cambio en nuestra relación con Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Y esta ocurre a través de la fe. La reconciliación implica que en algún momento hubo una ruptura. Para que haya una reconciliación, primero tuvo que haber un lazo que unía a esas dos personas, en este caso al hombre con Dios, y en esa relación hubo una ruptura, algo se quebró, algo se dañó, entonces tiene que efectuarse una reconciliación. Por ejemplo, un ejemplo de reconciliación en las relaciones podría ser entre un esposo y una esposa que tienen una relación de matrimonio y en algún momento, por algo que pasó, hubo una ruptura, hubo un disgusto, hubo un malentendido y se vio afectada esa relación. Pero llega un punto en que se reconcilian. Los que no están casados lo han experimentado con algún buen amigo, con algún conocido que han tenido un desacuerdo y luego de que lo superan, pues hay una reconciliación. Hay tres expresiones que se usan en el griego y para mostrar esto que estamos hablando de la reconciliación y son catalage, catalazo, que es la forma léxica, y apocatalazo. La definición del término, este término quiere decir cambiar completamente. Cambiar completamente. En el latín se dice reconciliatio y quiere decir acción de restituir relaciones quebrantadas. Esta acción implica que debe haber paz, que debe haber perdón y que debe haber comprensión y unión entre las dos partes. Amén. En ese punto que está diciendo el hermano Wilmer, donde hay que cambiar, o sea, indica que no puede seguir la gente igual como estaba, o sea, debe haber un cambio. Vamos a arreglar esta situación, vamos a reconciliarnos, pero no pueden seguir en lo mismo. Alguien tiene que cambiar. En este momento yo quisiera más bien que, como estamos hablando de la relación entre el hombre y Dios, cómo Dios creó al ser humano, lo creó y lo puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y el Señor se paseaba con ellos, hablaba, tenía una buena relación. Ahora, ¿dónde se rompió esa relación? Eso es lo que primero tenemos que comprender. ¿En qué momento se rompió la relación entre Dios y el hombre? Eso está en Génesis capítulo 3, desde el versículo 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucedió ahí? Ahí sucedió el problema. El Señor les había dicho que podían comer de todo, menos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y resulta que la serpiente los engañó y ellos decidieron obedecer a la serpiente antes que obedecer a Dios. O sea, hubo una desobediencia delante del Señor. Como cuando un hijo desobedece a un padre. ¿Cómo se siente el padre cuando el hijo es desobediente? ¿Cómo se siente alguien cuando alguien le desobedece? Bueno, hay un problema. Si usted es una persona que está trabajando en una empresa y su jefe
le da una orden explícita, haga eso, usted entonces debe de obedecer. Si usted no obedece, ¿qué sucede en la empresa? Lo sacan ya. Hasta ahí llegó el contrato laboral, hasta ahí llegó la relación. Asimismo, en este momento, el desobedecer a nuestro Padre Celestial es lo que hizo que el Claro. ser humano estuviera en problemas Ahora, con el Señor. Normalmente en una relación, el que comete el error, el que falla, el que rompe la relación, es quien debe buscar la Debe reconciliación. buscar la manera de pedir perdón, de Claro. reconciliarse para Pero que las cosas... acá vemos que es diferente. Aquí el que busca a que se haya la reconciliación es Es el Dios. Señor, Es Dios que no fue el que Él es el hizo. ofendido. Entonces, si yo lo ofendí a él, soy yo quien debo volver a él en arrepentimiento. Pero es Dios quien me busca a mí. Y la Biblia dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El medio de la reconciliación es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, cuando nosotros centramos todo el Evangelio y lo llevamos a la cruz, nos damos cuenta de que es que la cruz es el centro del Evangelio. Claro. Por medio de la cruz es que ocurre la reconciliación. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, oiga esa expresión, y enemigos. ¿Por qué enemigos? Por el pecado. En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, ahora nosotros tenemos una bendición y es que en Dios nosotros hemos sido reconciliados por medio de su obra en la cruz, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. O sea, Dios nos va a limpiar a través de su obra en la cruz del Calvario para poder tener esa reconciliación con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, o sea, que nosotros podamos reconocer lo que Él hizo para que nosotros nos acercáramos y podernos llegar delante del Señor. He pecado contra ti, así como decía el salmista. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que nosotros debemos de comprender que el pecado siempre es del hombre hacia Dios. O sea, el hombre es el que ha hecho siempre lo malo, el hombre es el que ha desobedecido. O sea, El que ha roto el que ha roto esa Exactamente. relación. O sea, tú eres un desobediente delante de Dios. Eso es lo que uno tiene que comprender. Y He fíjate, desobedecido, he ofendido a Dios. que lo común que uno puede ver es que cuando hay una ruptura en una relación, para que pueda haber una reconciliación, normalmente el que ofende es el que busca a aquel que ha sido ofendido. Pero vemos que en este caso es Dios quien, siendo él el ofendido, busca al hombre para efectuar esa reconciliación. Ahí vemos la grandeza de Dios. Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Amén. Esa relación que hoy en día podemos tener con el Señor es precisamente porque Él fue quien lo hizo. Es Él el que se acercó a nosotros cuando nosotros le hemos dado la espalda, cuando nosotros hemos decidido irnos tras nuestro pecado. Y por eso es el texto que acaba de leer el pastor Dominic. Es como Dios extendiendo su mano, su gracia, su misericordia, su favor a alguien que todo el tiempo le está dando la espalda. Está bien, el Señor dice, tú eres el pecador, pero yo me he acercado a ti para que venga, vamos a estar a cuenta, vamos a reconciliarnos, vamos a arreglar la situación, porque al final el Señor quiere estar siempre que nosotros Ese es el que amor nosotros de estemos Dios bien. que quiere llevarnos. Entonces, ahí es donde entra también la importancia de la definición que está dando el pastor Dominic cuando hablaba acerca del término raíz, que es catalazo, que es, digamos, el término de donde se derivan, porque las otras palabras son derivadas de ahí, de ese término raíz, que lo que significa es un cambio completo. Porque entonces la relación con Dios no es como que algo se quebró y Dios viene y lo solda o le echa tape y cinta y lo amarra y volvió a... No.
la relación con Dios en la reconciliación es que Dios hace de nuevo. Es Sí, una porque- relación que comienza. Y ahí es donde entonces la escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea Porque- que la reconciliación Porque es nadie, profunda. nadie quiere reconciliarse y que se siga haciendo lo mismo. Recuerda que dijimos, tiene que haber un cambio total, tiene que haber Claro. algo nuevo. No puede seguir en lo mismo porque van a seguir en el mismo problema, en la misma situación. Lo que hay es que cambiar. Vamos a despojarnos del pecado, pues vamos a hacerlo. El Señor me limpia, pero no puedo seguir en el pecado. Tengo que ser una nueva criatura. Y el Señor nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo lo dice? Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que este pasaje es muy sorprendente, hermano, porque vemos como Dios, Él es quien realiza la reconciliación y nos encarga a nosotros ese ministerio como si Dios rogara por medio de nosotros Por eso que es que nos el que predica el reconciliemos con evangelio el lo que está Señor. diciendo, arréglate con el Señor. Exactamente. Dios Está- te ama tanto que quiere que tú te arregles con Él. Mira a ver qué es lo que va a hacer. Y es Dios quien ha hecho posible la reconciliación pagando el precio, porque para que pueda haber una reconciliación debe haber un pago, Claro. debe haber una restitución de los daños causados, como decir que se iba a restituir lo dañado en el Antiguo Testamento cuando Sí. algo era dañado, la persona tenía que pagar por eso, tenía que restituir. Para que haya un pago debe haber una intención, debe haber un arrepentimiento. Por ejemplo, como lo que hizo Zaqueo. Cuando Zaqueo entendió la condición en la que él estaba, él dijo, bueno, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, en su corazón había una intención de restituir el daño causado. Había un arrepentimiento Aún que verdadero. quedara mejor que lo que antes Claro, había sido. claro, buscaba que fuera mejor. Y es eso, lo lindo es que todo esto, dice el texto, proviene de Dios. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Y nos encargó ese mensaje de la reconciliación, pero el mensaje de la reconciliación es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo Mismo. al mundo, ¿cierto? Entonces, el pecado que nos aleja de Dios, que siempre ha sido el problema del ser humano, que siempre ha sido el problema en el cual el ser humano ha vivido, pues en Cristo nosotros somos reconciliados por medio de la obra de la cruz. Cuando nosotros vamos ahora predicando la obra de la cruz a otras personas, vamos anunciando la obra que Cristo hizo a su favor para que ellos puedan estar en paz con Dios. Pero el ser humano aún sigue dándole la espalda al evangelio. Si usted que nos está oyendo piensa cuántas veces le diste tú la espalda a esta buena noticia del evangelio, ahí tú caes en la cuenta de que no es tan sencillo decir simplemente, no, la gente rechaza, la gente, tú y yo muchas veces lo rechazamos. Pero cuando entendimos la grandeza del mensaje de la reconciliación y lo grande que está reconciliado con Dios, pues dijimos, bueno, yo quiero que el Señor haga nueva nuestra relación con Él. Amén, amén. Amén. Es muy importante uno saber que siendo enemigos de Dios por causa del pecado, Dios quiere acercarse a nosotros, Dios quiere que nosotros estemos con Él, Dios quiere que haya paz, Dios quiere que eso que rompió la relación realmente se ha quitado, esa pared, esa barrera, y ahora podamos interactuar directamente con el Señor. Por eso dice, por cuantos todos pecaron están destituidos. Pero el Señor quiere llevarnos a su reino celestial. Ahora, por medio del pecado, pues estando el pecado ahí en medio entre el Señor y los hombres, pues no va a pasar. Pero el Señor mismo busca que nosotros podamos ser restituidos frente a Él. Amén. Amén. Y eso es uno de los grandes beneficios que trae la reconciliación, como lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén, amén. 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 Entonces, digamos ya para una vez más ir finalizando,
Si nosotros analizamos que catalazo lo que significa es cambiar completamente, si lo aplicamos al hombre, es el hombre quien tiene que cambiar, Sí, ¿verdad? Dios Y no ser cambia. una nueva criatura, Dios no tiene que cambiar. Pero lo que sí va a cambiar completamente es la relación. Ya, el estado que nosotros tenemos con Dios cuando somos pecadores no es el mismo estado que No. tenemos con Él una vez hemos sido reconciliados con Él por medio, recuerda, es que el medio siempre será la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si Amén. tú te alejas de eso, Si tú no entiendes la observas, reconciliación. cuando alguien están separados, están en problemas, ¿cómo es la relación? Hay una serie de cosas malas que están sucediendo, hay odio, hay amarguras, hay una serie de cosas. Ahora, cuando se reconcilia, la cosa cambia. Ahí entonces empieza otra vez amor, va a haber gozo, va a haber muchas cosas Amén. que entran. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos reconciliemos Y a con Él. mí personalmente me llama mucho la atención que siendo Dios el ofendido, sea Él quien tome la iniciativa de hacer ese sacrificio, de venir, manifestarse en carne, hacer todo lo posible para reconciliarnos con Él. Porque Dios sabe pues de lo que nos quiere evitar. Así que nosotros seguimos predicando, nosotros seguimos anunciando de que Dios quiere que usted se reconcilie con Él. Ese es el ministerio de la predicación, ese es el ministerio del evangelismo. Hacerle entender al hombre que está en una condición que necesita reconciliarse con Dios porque hubo una ruptura. Hay muchas personas que piensan estar en paz con Dios por medio de las cosas que hace, por medio de las obras, por medio de las ayudas, pero no entiende que su condición es estar destituido de la gloria de Dios como lo estuvimos nosotros en algún momento, pero llegó un punto en que nosotros reconocimos nuestro estado, nos arrepentimos y nos dimos la oportunidad de que Dios cambiara nuestras vidas y eso es lo que estamos nosotros tratando de proyectar, tratando de predicar a través de estos programas para que todo aquel que escuche pueda reconciliarse con Dios y Amén. llegar a cambiar esa relación, llegar a cambiar ese estado de donde hay ruptura, donde hay enemistad, pueda haber paz, pueda haber reconciliación, pueda haber amor. Y esa es lo que todos los que hemos creído en el Señor y hemos visto podemos experimentado, testificar. lo hemos O sea, experimentado. cómo era mi vida antes de estar con el Señor, cómo era mi vida en el pecado y cómo ahora su paz, su amor, toda su bondad, ahora sí uno la vive. Amén. Ha cambiado y uno dice, no, definitivamente casi siempre uno dice, pero ¿por qué no conocí al Señor antes? ¿Por qué no me acerqué Así antes? es. Todo el que está en Cristo, eso es lo que testifica. Quería estar reconciliado con el Señor. Amén. Amén, Gloria a amén. Dios. Entonces, es a través de este programa y a través de la predicación de su palabra que el Señor sigue llamando a los hombres a la reconciliación. Así que, Amén. ¿por qué no reconciliarse con Dios? ¿Por qué seguir en una enemistad? ¿Por qué seguir en el pecado? ¿Por qué seguir dándole la espalda a alguien que te tiende la mano y que te dice, oye, ven, estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, yo los voy a hacer blancos. Si fueren rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca lana. Vamos a arreglar la Yo te situación. ayudaré, yo te Entonces, cambiaré. Amén. aprovechemos eso y a través de este programa ojalá tú puedas decirle, Señor, yo quisiera que esa relación que tengo rota contigo, yo quiero establecerla de nuevo y que sea una nueva relación. Amén, amén. Amén, amén. Ya para terminar, amigo y hermano que nos escucha, si usted en algún momento ha tenido alguna experiencia de alguna enemistad con alguien cercano, algún amigo familiar, y ha tenido la oportunidad de reconciliarse con él, usted ha experimentado el cambio, la sensación de bien que se siente cuando uno se reconcilia con la esposa, con un amigo, cuánto más con Dios. Con el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga y gracias. Esperamos que esto sea de mucha bendición para todos ustedes. Señor les Dios bendiga le a todos. bendiga. Nos vemos en un próximo programa. Amén. Amén.